CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Bueno, hemos hablado de muchas formas distintas sobre las nuevas maneras en que las instituciones se tienen que comprender a sí mismas y su rol en la sociedad. Y una organización que ha, de manera sistemática, puesto en el centro cuáles son probablemente los nuevos deberes, ha actualizado la visión sobre cuál es el rol de la empresa en la sociedad, es Acción Empresa. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre cohesión social, sobre las oportunidades de transformar el futuro, junto a Marcela Bravo, la gerente general de Acción Empresa. Muchas gracias por estar aquí, Marcela. Hola, Paloma, muchas gracias por invitarme y un placer poder abordar esos temas que planteaba en una conversación que nos ayuda a acercar a las empresas también a la sociedad y mostrar el tremendo valor que generan en los ámbitos, por ejemplo, como de cohesión social. Bueno, hay una conversación que ha evolucionado de manera muy rápida. Podría decir que tal vez el primer momento fue el estallido social, que fue como un gran abrir los ojos respecto de que tal vez las empresas sí tenían una función mucho más concreta y tal vez tenían que ser mucho más proactivas en esa función de cómo influyen en la sociedad, no solo por la sostenibilidad de su negocio en cuanto a cómo son percibidas, sino también porque realmente tienen mucho poder, tienen muchas posibilidades de cambiarle la vida a las personas. Y esa conversación ha ido evolucionando con otros aliños, ¿no? Ha estado toda la conversación sobre cómo las empresas se suben a los organismos, a los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Y hoy mucho se habla de la empresa como un gran motor para agilizar cosas que van demasiado lento. O sea, en esa transformación, las empresas, ¿qué más podrían hacer, por ejemplo, para acelerar nuestro trabajo en cambio climático o en justicia social? Entonces, y estamos hablando de 5 años. Sí. Entonces, ¿cómo han vivido y cómo has vivido tú también desde adentro de la institución ese viaje que suena un poco vertiginoso? Sí, fíjate que parece mentira que pasó ya 5 años desde el estallido, pero creo que eso marcó un momento muy importante en las empresas, pero principalmente en los líderes de las organizaciones. Creo que pudieron entender que eso que estaba sucediendo aparentemente afuera de la organización estaba pasando en sus propias empresas. Ellos tenían un reflejo de esa sociedad en su propia organización. A escala, digamos. Exactamente, interna. Y no lo conocían. Entonces ahí primero darse cuenta de que no conocían a las personas que trabajaban y que muchas de ellas, producto de este estallido, ya no se estaban sintiendo tan orgullosas de su empresa. Entonces, esos dos elementos gatilló conversaciones muy importantes. Conversaciones de ámbitos que antes yo preguntaba cosas muy básicas, o los programas de bienestar o de flexibilidad tenían otras lógicas. Pero ahí empezaron a conversar dónde vivían esas personas, con quiénes vivían, qué responsabilidades tenían, entender cuán tan difícil para ellos era, por ejemplo, llegar a sus puestos de trabajo, el cuidado de otros, etcétera. Todos esos elementos empezaron a conjugarse por un lado. Y por otro, cuando vino la pandemia, también entramos a los hogares. O sea, todos empezaron a tener que comunicarse viendo el niñito que corría por atrás, lo difícil que fue compatibilizar este trabajo con el cuidado, etcétera. Yo creo que esos elementos hicieron en los liderazgos entender el rol fundamental que las empresas podían jugar en generar una mejor calidad de vida, no solo, en este caso, a sus trabajadores, sino también hacerlo, en el caso, por ejemplo, a sus comunidades, a su cadena de suministro, es decir, con sus proveedores. Entonces, ese impacto que la empresa ya sabemos que tiene en el mundo, porque además las grandes transformaciones y la capacidad que tienen las empresas de acelerar estos procesos en la toma de decisiones es mucho más rápida, y ya lo sabemos con las empresas de tecnología y muchas otras empresas de energía, etcétera, se llevó también, yo diría, al aspecto más humano, esa capacidad que tengo de generar productos y servicios que de verdad le faciliten
faciliten la vida a las personas, la capacidad que tengo de impactar esa calidad de vida cuando yo a mis trabajadores los trato de una manera justa, los capacito, los hago participar en las decisiones de la organización, porque eso también surgió, fíjate. O sea, entender que cuando yo tomaba las decisiones con un grupito pequeño, estaba tomando decisiones con un sesgo enorme, pese a que adentro tenía una diversidad gigantesca en la empresa. Entonces, ¿cómo aprovecho esa diversidad real, que hablamos muchas veces de la inclusión, pero cómo esa inclusión se convierte o esa diversidad se convierte en un valor, digamos, cómo la aprovecho? Para conocer esa sociedad, para diseñar estos productos, para entender que los proveedores, mientras mejor relación tengo con ellos, más me van a poder aportar, para entender que en las comunidades soy un actor relevante y puedo generar un tremendo impacto si tengo un diálogo claro, franco con esas comunidades. Es decir, yo creo que todo eso, muchas de las empresas, por ejemplo, se preguntaron o rehicieron sus propósitos, empezaron a entender cuál es el valor que generamos en la comunidad. Si hoy día pregunto, si mi empresa desaparece, ¿qué pasa? ¿Por qué van a querer que no desaparezca? ¿Cuál es el valor que realmente me está generando? ¿Y cómo lo convierto después eso en planes, en programas, en decisiones y en decisiones cotidianas? Incluso en algo que a las empresas alinea mucho, que son las compensaciones o cómo convierto eso en mi evaluación, cómo lo pongo en las metas, cómo esas metas al final son los que mueven hacia dónde voy. Entonces, ¿cómo engrano todo el quehacer de la empresa con esa nueva mirada de este tremendo impacto y esa conciencia? Yo creo que acá hay líderes más conscientes de entender el impacto. Y no solo los líderes, fíjate, porque a veces la persona que está atendiendo a otra, el impacto que tiene en cómo hace esa atención es enorme y a veces no está consciente de eso. Entonces, creo que en toda la organización, conversar estos temas, plantearlos, mostrar los tremendos impactos que podemos generar de bien en otro, es lo que creo que ha ido cambiando el ritmo. Marcela, tú en tu enumeración recorres el mundo de lo que la empresa hace hacia afuera, o sea, que lo que yo hago realmente le aporte valor a la comunidad en la que estoy, mi producto, mi servicio, lo que sea, pero también haces un recorrido hacia adentro, como yo impacto de mejor manera la vida, por ejemplo, de los trabajadores. Lo de afuera es evidente que tiene valor, porque mientras más valor percibido haya afuera, mejor le va a ir a mi negocio. Así que hay muchos incentivos para hacer ese trabajo. Pero lo de adentro muchas veces se siente primero como un costo de plata, un costo de tiempo, que también es plata, y con un esfuerzo de transformación personal. O sea, tengo que de alguna forma dejar de ser yo para ser un nuevo yo que pueda participar de esta conversación activamente, porque ¿de qué sentido tiene hacer un espacio de escucha activa si no sé escuchar activamente, por ejemplo? Entonces, lo de acá no tiene tanto incentivo. Sí. ¿Cómo has visto que ha evolucionado esa conversación de por qué vale la pena hacer el trabajo hacia adentro y sobre todo dónde se dibuja la línea de lo que le corresponde a la empresa y lo que no le corresponde a la empresa en la vida de las personas que trabajan en ella? Sí, como dices tú, cuesta mucho cambiar. Todos queremos, a veces tenemos la intención, pero volvemos a nuestra esencia, digamos. Por lo tanto, la empresa que realmente cree en estos temas, porque cree que las personas deben ser el centro de la atención, porque muchos lo declaran, pero efectivamente esto se tiene que traducir en cosas súper concretas si tú realmente quieres que se haga carne y eso se valore. Hay organizaciones que eso lo tienen muy incorporado y que de hecho miden y están orgullosas del engagement y el sentido de pertenencia que tienen esas personas respecto a la empresa, a que se sientan parte, a que se sientan que son que su aporte es realmente valorado y considerado. Ahora, está demostrado por los estudios que cuando la persona se siente realmente comprometida con su organización, no solo genera más valor a esa organización, porque pone toda su energía, toda su pasión, todo su talento en pro del logro de los objetivos que se define esa organización. Y por lo tanto debiera ser más valioso que alguien que le pone lo justo y necesario o rema en contra. Y eso se traduce finalmente también en cómo esas personas quieren atender a otros, porque lo pasa en las empresas de servicios, o sea, se nota mucho cuando una persona está realmente comprometida. Por otro lado, todos los nuevos talentos, las personas
más jóvenes, las nuevas generaciones, quieren trabajar en empresas que tienen una preocupación especial por los trabajadores, que son flexibles, que tienen beneficios que son adecuados a ellos, quieren trabajar los horarios que corresponda porque después quieren hacer su vida afuera. Es decir, yo creo que también el que quiere los mejores talentos, que hoy día está difícil la situación económica, no hay que abstraerse de eso. Y es cierto que hay muchas regulaciones, que hay empresas que hoy día con tanto cambio y con las 40 horas, la ley Carín, etcétera, tienen que estar permanentemente adaptándose. Y por lo tanto hay una presión, por un lado, social, de una sociedad que exige empresas muy humanas o donde se sientan más contentos, y esa presión social las empresas también la toman para tener esos talentos en su organización, pero también hay regulaciones que van acompañando y que finalmente lo que se tiene que traducir es una cultura. Porque si no está la cultura, apenas algo cambie, apenas un líder se vaya, eso va a volver para atrás. ¿Qué es la cultura? La cultura es la manera en que finalmente nos comportamos en una organización, en cómo tomamos las decisiones. No es una moda, es una convicción. Exactamente, no es que yo diga, mira, vamos para allá. No, es un comportamiento. Es un comportamiento, es finalmente lo que yo veo. Y ahí la misión de los líderes es fundamental nuevamente. Y los líderes me refiero no solo al directorio, al gerente general, todas las jefaturas, los mandos medios, etcétera, todos los que tienen a cargo otras personas tienen la obligación, creo yo, de predicar y practicar. Ya, te acabas de meter exactamente hacia donde iba, porque tú y yo, muchas de las personas que dirigen empresas hoy día, que ya pasamos los 30, muchos de nosotros que ya pasamos los 30, fuimos criados en el viejo mundo, sí, con otros incentivos, tuvimos que desarrollar otras habilidades, y de pronto llegó este mundo, y las reglas son otras, los talentos son otros, y por lo tanto predicar con el ejemplo significa además haberse deshecho de esa piel, de alguna manera, o haberla transmutado en algo que realmente esté de acuerdo a los tiempos en los que estamos. Y tocas el tema del liderazgo y me parece muy importante, porque diría que he visto cada vez más aflorar en el mundo como esos personajes que mirábamos como el que la hizo, el que logró esta empresa impresionante de Estados Unidos, que transformó el mundo y no sé qué. La mayoría de esas personas que hoy día están en sus 60s están diciendo, me acabo de dar cuenta que llegué hasta aquí, pero con unas habilidades espantosas. Me doy un poco de vergüenza de quién fui. Y me doy cuenta de que tengo que ser otra persona, tengo que trabajar mi conciencia, mi autoconciencia. Ya, y eso ya es palabras mayores para muchos. Entonces, ¿cómo has visto eso, esa reflexión dentro, particularmente de la empresa chilena? ¿Está dentro o no está dentro? Cuando tú dices tenemos que predicar con el ejemplo, ¿cuántos te miran con cara de qué difícil? Mira, creo que hay dos cosas. Uno, que hoy día están conviviendo en las organizaciones 5 generaciones. O sea, muchas, y por lo tanto tienes ahí desde estos pensamientos como el que tú señalas, que efectivamente era como obligación, deber, la casa, el trabajo es el trabajo, la casa es otra cosa. Separa los ámbitos, separa no completamente. Aquí no muestres tus sentimientos, las emociones no existen. Yo ahí, y sobre todo para un rol ejecutivo de mujer, te echaban es que es mujer, entonces más difícil todavía. Bueno, yo en realidad sinceramente no veo que en Chile haya como una reflexión de decir, creo que me equivoqué y yo debería haber sido de otra manera. Yo creo que el pensamiento en general es que los tiempos ameritaban hacer eso y progresamos gracias a eso. O sea, no creo que haya una reflexión. No hay tanta reflexión profunda, digamos. No. Y quizás en parte es porque... Bueno, porque cada uno te criaron así y así hicieron progresar a las empresas. Lo que pasa es que hoy día creo que hay liderazgos más jóvenes que vienen con otra mentalidad. Y eso ya tú empiezas a tener a veces un gerente general, pero que sus gerentes abajo ya son personas que no tienen esa misma mentalidad. El punto es cómo logras diversidad en esos equipos. Y lo quiero plantear porque... creo que ahí, cuando tú tenías muchos liderazgos hombres, los hombres en general se atreven poco a decir que no están de acuerdo con el gerente general. Creo que menos que las mujeres. Y lo he vivido personalmente. Quizás porque
tienen más libertad, quizás porque son más transparentes quizás en decir lo que sienten, vuelvo a las emociones, pero siento que cuando hay equipos más diversos, estos temas se pueden conversar. Cuando no hay equipos tan diversos, estos temas no se pueden conversar. Y es muy determinante quién dirige la organización. Si esa persona que dirige la organización piensa igual que hace muchos años, cada vez que pueda va a meter ese tema. Si hay otros que están haciéndole ver y mostrando cómo debería ser un liderazgo colaborativo, escuchando a otros, el tema creo que cambia. Creo que ya tú empiezas a mirar otros puntos de vista, a escuchar con más atención, etcétera. Pero hay que ser, por decirte, no sé, quizás valiente para a veces disentir y poder plantear que estos temas hoy día en cómo el liderazgo se ejerce y cómo permites que la opinión de los equipos aflore y estás mucho más atento y conectado. Y ahí hay una palabra clave, conexión. Es que falta mucha conexión con las personas que trabajan en la organización, conexión real, conexión con los territorios, cómo me conecto. Cómo entiendo realmente cuáles son sus realidades. Y así todo, aunque las escuche, puede que no las entienda, porque nunca las viví. Entonces, ¿cómo genero o cómo trato de entender a otros? Sí, es muy difícil entender cuando no lo has vivido. Alguien te puede decir, hoy se demora todos los días 2 horas en llegar, 2 horas en volver, etcétera. Sí, uy, qué terrible. Pero tú nunca te has demorado 2 horas. Entonces, ¿cómo esas conversaciones no solo son conversaciones, sino que las vivo más? ¿Cómo estoy más en terreno? ¿Cómo conozco mejor la realidad en terreno? Y eso falta también para poder tener esa confianza en que las personas que realmente están en la base de las organizaciones, cuando ven los liderazgos en terreno, dicen, sí, vino para acá, hizo lo que yo tengo que hacer, probó cómo funciona esto, me escuchó, tomó en consideración lo que te estoy haciendo, porque mira cómo cambiaron tales políticas. Eso ya te va generando mucho más cohesión social en la empresa, que tiene todos los elementos para poder generar una mayor cohesión social. Ya, vamos para allá, ahora vamos hacia puertas afuera, porque a veces, te diría que después de los 2000, tal vez las empresas se han enfocado más en tener este trabajo de la cultura, del engagement interno, de que la gente se sienta comprometida, que crea que es su partido, ¿no? Que se sienta parte del propósito de la empresa, de entregar ese producto, ese servicio. Pero a veces son como grandes naves espaciales instaladas en un territorio extraterrestre, ¿no? Muchas empresas son tú entras y realmente estás en el futuro y sales y realmente estás en hace 30 años. Pues están instaladas en la periferia de Santiago, en lugares muy pobres, con 0 servicios, con 0 posibilidades. Y otra conversación que está siendo cada vez más frecuente es de qué manera esta nave también coloniza el entorno en el que está. O intercambia de manera simbiótica, usemos mejor una analogía más natural, donde el territorio le entrega algo y la empresa le entrega algo a ese territorio donde está instalada. Conozco algunos casos muy virtuosos donde efectivamente el trabajo puertas afuera se está haciendo. Algunos casos en Maipú, algunos casos en Huechuraba, de grandes empresas que han hecho ese trabajo, pero no es necesariamente lo más frecuente. Entonces me encantaría, en esta comunidad de empresas en la que ustedes están, este tema es tema, y si es tema, ¿por qué valdría la pena ir al territorio? Fíjate que el estallido social en eso fue bien determinante, porque era tema para las empresas que estaban en sectores rurales o lejanos, las mineras, las forestales, las de energía, las empresas de energía, porque ya tenían experiencia respecto a que les pararan la planta, con malas experiencias de alguna manera, o una relación muy transaccional. Entonces, donde yo iba y te pedía la cancha, la escuela, etcétera, distintos elementos. Pero era una transacción permanente y no se generaba ninguna relación en realidad. Eso evolucionó en todas estas empresas que te digo con el tiempo, y ellos se fueron dando cuenta de eso, empezaron a establecer relaciones, primero a través de terceros, con organismos especializados que entendieran mejor, que entendieran a la empresa y por otro lado entendieran a la comunidad y lograran acercarlos.
Eso evolucionó incluso a que la empresa entendiera que ellos se tenían que relacionar directamente, a lo mejor aprendiendo con esta organización, pero no a través de una organización. Todos esos aprendizajes estaban en ese tipo de empresas. Pero cuando pasó el estallido se dieron cuenta, estas empresas que estaban habitando en ciudades, en comunas, que tenían la misma problemática, que cuando habían establecido, por lo que sea, una relación algo más de confianza, esas las defendían. Cuando no era así, totalmente en contra. Y además porque efectivamente mostraban cómo alguien ocupaba su territorio con una calidad de vida pero infinitamente mayor y ellos no tenían ninguna una retribución. foto de la desigualdad en el fondo. Totalmente, totalmente. O sea, a mí, ¿qué me importa que esta empresa esté aquí si no me sirve para nada? Al contrario, me muestra una vida a la que no puedo llegar. A la que no puedo acceder, exactamente. Y ahí las empresas incluso nos pidieron que generáramos una línea de trabajo que se llama Territorio Sostenible, donde pudieran aprender. Desarrollamos una guía que te dijera cuáles son los elementos importantes, como por ejemplo, cómo identificar quiénes están en el territorio, con quiénes son, que es como un mapeo de las personas que están en el territorio, cuáles son las necesidades más importantes que tiene ese territorio. Ojalá que de esas necesidades yo puedo aportar, ya sea con el core de mi negocio o con mis capacidades de ejecución, mi capacidad de planificación, etcétera, capacidades que tiene la empresa disponible. ¿Y cómo cuáles necesidades mías puede resolver mi territorio? Puede resolver la comunidad, exactamente. Fíjate que el turismo es un muy buen ejemplo. El turismo bien hecho lo que hace es estudiar primero cuáles son las condiciones de todo ese territorio, cuáles las costumbres, cuáles son la artesanía, cuáles son, etcétera, lo que tiene disponible ese territorio para aportar al turismo y luego diseñan toda una experiencia en función de eso. Ahora, ese es el core del turismo, pero una empresa puede muchas veces, por ejemplo, Natura. Pero una empresa podría ganar mucho con ese mismo análisis. Exacto, me encanta el ejemplo, por ejemplo, de Natura, que estando en la selva, ellos dijeron, ¿cómo vamos a unir a nuestro trabajo a las recolectoras de todos estos frutos que nosotros usamos o semillas que usamos para elaborar nuestros productos? Yo no le voy a pagar porque vaya a recoger, yo le voy a pagar por todo el conocimiento ancestral que tiene en el manejo de esos frutos. ¿Cuándo hay que recolectar? ¿Cuándo no? Para que no se acaben. ¿Cómo se trata esa semilla? Entonces, todo eso es un valor enorme para una empresa que desarrolla productos naturales. Y además se convierte en su storytelling. Eso algo por lo que también pagan las Exactamente. empresas. Hoy día yo estoy dispuesta a pagar más por un producto que tiene todas esas consideraciones, además del envase y todo lo Tal vez hay mucho valor que las etcétera. Empresas se están perdiendo por no hacer ese análisis. Absolutamente. O sea, y con esto redondeo la idea. Es cómo busco aquellos espacios finalmente de desarrollo local que sirven, por ejemplo, el desarrollo de proveedores locales, que es un tema esencial en la cadena de suministro, que finalmente genere valor tanto para la empresa como para la comunidad. Y para la vida cotidiana, y para porque la vida el trabajo misma. te va a quedar al lado, porque Oye, ya la vas a poder gente trabaja ahí o puede trabajar. Que es el sueño que todos tenemos, ¿no? Por Nadie supuesto. quiere viajar la cantidad de rato que viaja a su empresa. Bueno. Tal cual. Para cerrar, porque obviamente ya llevamos hablando demasiado, Marcela, esto no tiene vuelta. Qué atroz. Te quiero invitar a mirar el futuro y a súper con la mano en el corazón y con la experiencia que tienes y con tu capacidad para decir cosas, aunque sean incómodas. ¿Nos puedes contar cuál crees tú que es la siguiente frontera de la empresa, lo que todavía nos está costando mucho, lo que debe, la nueva habilidad que la empresa y las personas deberían desbloquear para tener comunidades más sostenibles, poder vivir un entorno más cohesionado, un país más feliz? Suena simple, pero es muy profundo, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que creo que todo lo que viene con la inteligencia artificial y la transformación digital es un tema que tanto al interior de la empresa deben trabajar como soluciones de negocio, que va muy lento para lo que va el mundo, pero además creo que le ha sido difícil incorporar cómo formar a su propia gente y cómo diseñar esos servicios en pos de tantas personas que hoy día les cuesta mucho la tecnología. Sin ir más lejos, adultos mayores, que son un montón de gente y cada vez van a ser más. ¿Cómo unimos esos mundos? ¿Cómo hacemos que esto se transforme en algo que de verdad mejore la calidad de vida? Y no yo diseño algo y no me importa los que acceden, la élite,
la élite en este caso que tiene acceso a la tecnología, la demás queda afuera. Entonces, habilidades de cómo incorporar estos elementos en la cotidianidad, en algo sencillo, como pongo a disposición esos conocimientos de la mayor cantidad de gente posible. ¿Y tú has visto en las muchas conversaciones que participas que las empresas tecnológicas, que son como la nueva elite de las empresas, Sí, fíjate estén que hoy día mirando sus impactos con una mirada un poco más amplia, social y responsable respecto de lo que está pasando con ellas mismas en la sociedad? sí, yo creo que conozco algún caso, no la de todas, pero que están viendo cómo capacitan, forman, tienen estos talleres para que aprendan a usar sus servicios en particular, digamos, pero cómo se pueden ir subiendo a la tecnología. Ahora, yo creo que esto es una alianza, no es solo de empresas tecnológicas, creo que es una alianza de la mayoría de las empresas. Si todas van a tener que de alguna manera y en sus ámbitos de acción tienen que implementar esto, muchas veces en alianza con estas empresas de tecnología. ¿Tú tienes esperanza en este futuro tan tecnológico que se nos está abriendo? Tengo esperanza de que las personas, cuando se nos plantea la fibra, como que conectamos nuevamente con el ser humano, con la necesidad de hacer el bien, con mirar al otro. Ante la amenaza. Ante la amenaza. Y tenemos tremendas amenazas, porque ya no hablamos nada del cambio climático, por ejemplo, y así, montones de otros factores, los temas geopolíticos, etcétera. Entonces creo que ante tanta amenaza tengo la esperanza de que queramos seguir siendo humanos. De que queramos seguir siendo humanos, sí. Muchas y de ahí gracias. encontremos soluciones. Muchas gracias, Marcela, por esta conversación. Gracias, Paloma. Sí, se nos quedaron muchos temas y aún así hemos recorrido unos rincones no tan frecuentes en la conversación de la empresa. Y es que todos estamos tan desafiados a escala individual, a escala familiar, a escala barrial, a escala institucional del Estado y a escala empresarial. Estamos tan desafiados y además a cruzar la vereda de todas estas escalas de nuestra vida, ¿no? Así que la invitación es esa, a que crucen el puente y conozcan esos otros lugares donde también podemos conectar y aprender nuevas cosas. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.